Listo. Esta diapositiva no va. Aquí está. Bueno, bienvenidos a la segunda clase de trigonometría. Pero, como les comentaba, no se preocupen, no tienen que saber lo de la primera para entender lo de la segunda. Aunque quizás lo que vimos en la clase anterior era como una introducción porque los temas eran más sencillos. Pero bueno. Va. Siempre les pongo una bonita frase y ahorita pues dice, en matemáticas uno no entiende las cosas, se acostumbra a ellas. Estoy muy segura que ya había puesto esta frase, pero pues me gusta mucho porque la mayoría de las personas se desilusionan cuando no entienden un tema y de hecho no es así. O sea, esta ciencia se trata de eso, de que adentrarte en un mundo donde no entiendes nada y aún así puedes avanzar, es parte del camino, pues. Ya voy a salir. Primer tema. Ley de los senos, ley de los cosenos. Se aplica para la resolución de triángulos oblicuángulos, esto es, triángulos que no tienen un ángulo de 90 grados. La clase pasada vimos la resolución de triángulos rectángulos, que son los que tienen precisamente un ángulo de 90 grados, en esta ocasión no. Este es un tema un poco más alejado de lo que solemos ver en las clases, porque generalmente en la escuela nos enseñan como que muchísimo sobre el triángulo rectángulo, pero casi no nos hablan de este tipo de triángulos que tienen pues 3 lados y ángulos que no son de 90 grados, vaya. La ley de los cosenos dice que es la razón que existe entre un lado de un triángulo oblicuángulo y el seno del ángulo opuesto a dicho lado es proporcional a la misma razón entre los lados y ángulos restantes. Esto es mucho más fácil de entender con esta fórmula. Lo que dice aquí es lo mismo que está en esta fórmula. Entonces vemos que seno, por ejemplo, dice seno de A es este que está en mayúscula, que es un vértice, lo habíamos comentado en la clase pasada, y A, que es la letra minúscula, se refiere al lado, a la longitud del lado de dicho triángulo. Entonces tenemos que el lado A entre el seno del ángulo A es igual al lado B entre el seno del ángulo que está acá en el vértice B, que es igual al lado C sobre el seno del ángulo, el seno de C. Y bueno, con esta ley nosotros podemos conocer más datos acerca de los triángulos, porque cuando hablamos de resolución, es que, por ejemplo, nos preguntan un dato de un triángulo, en este caso de esta forma que vemos aquí, y que no tenemos ese dato, pero tenemos otros, y mediante esta ley podemos pues descubrir ese dato faltante. ¿Cuándo se aplica esta fórmula? Cuando se conocen dos lados y un ángulo opuesto a uno de esos lados, o se conocen dos ángulos y un lado opuesto a uno de esos ángulos. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, dos, pero vamos a iniciar con este. ¿Qué dice? El valor de A en el triángulo ABC se resuelve con la operación. Y pues aquí vemos que tenemos dos ángulos y un lado opuesto a uno de los ángulos. Así que la ley, o sea, se cumple las características de la pregunta para que apliquemos la ley de los senos y los cosenos. Voy a esto de aquí. Esta fórmula, esa ley, es la que vamos a aplicar para este problema. Específicamente, esta parte de aquí. Tenemos que ver cuál de estas dos igualdades, porque hay dos igualdades, si se dan cuenta, hay dos símbolos de igual. Disculpen la calidad HD, pero bueno, hay dos símbolos de igual. Y tenemos que ver cuál vamos a utilizar con los datos que tenemos. Pues queremos el valor de A, es este de aquí. Tenemos tenemos el ángulo A, que está acá, el seno de A, y el ángulo que está en C.
Entonces, eso es precisamente lo que vamos a utilizar. La resolución, vamos a utilizar esta igualdad de aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a checar. Se toma la primera igualdad para despejar a... Ahí está. Si se dan cuenta, utilizamos la de a sobre seno de 50, porque tenemos este lado que queremos, y para eso necesitamos este ángulo, seno de 50, que es el opuesto. A sobre seno de 50 es igual a 15, que es el lado C, sobre seno de 60. Vamos a utilizar esto que está aquí nada más. Esto pues no lo requerimos en esta ocasión. Así que aquí tenemos la igualdad. Y de aquí simplemente vamos a despejar a la letra A, que es lo que estamos buscando. Entonces, si eso está dividiendo, por así decir, pasa multiplicando, pasa a la parte de arriba. O no es que pase, sino que se hace la misma operación de ambos lados de la igualdad. Es decir, aquí para que yo pueda eliminar esto que se está dividiendo, voy a multiplicar por seno de 50, pero como es una igualdad, tengo que multiplicar acá también, de este lado, por seno de 50. Y por eso va a quedar así. A es igual a 15 seno de 50 entre seno de 60. Por lo tanto, la opción correcta es el inciso D. Si se dan cuenta, no es necesario tener calculadora porque solamente se utiliza el conocimiento de la fórmula de la ley, que es esta de aquí, y también se utiliza el despeje, que ese lo aprendemos a hacer desde la secundaria. Álgebra. Entonces, exactamente, no es necesario tener calculadora para calcular pues exactamente cuánto es, y más en un examen de admisión donde uno va contra el tiempo, y a las universidades no les interesa que tú pues manejes bien la calculadora, sino que sepas qué es lo que tienes que hacer para encontrar el valor. No sé si en el Exani 2 se utiliza calculadora. ¿Sabrás si se puede o no? Yo no lo sé, aparte mi examen es en línea. No estoy seguro. Ok. Pues lo más probable es que no se pueda, que casi ninguno se deja. Y aunque es en línea, por ejemplo, yo he presentado exámenes en línea y lo hacemos con una aplicación que nos está vigilando a cada rato. Entonces no podemos usar calculadora aunque sea en línea. Disculpen el ruido, es que está llegando alguien a mi casa. Y no sé si ustedes les dijeron o les dieron las instrucciones de si van a ser monitoreados, van a ser grabados. En mi caso no me dijeron que fuera a ser monitoreado. No dice nada de eso en la guía. Pues la verdad tendrías muchísima suerte si no. Normalmente sí te monitorean. Hay una Ajá. forma de hacer trampa, pero es en Discord. Ahí sí no te Ay, pueden no, seguir. Ni modo, no, ya lo dije. Yo normalmente hablo con mis amigos y veo exámenes en Discord. no, pero pues de preferencia, ¿cuál es el chiste pues de hacer trampa y quitarle el lugar a otra persona? No sé. Pues No, ahí ya lo sé, de checo. hecho les dije a mis compañeros que no quería que estuviéramos en Discord durante el examen de admisión. Bueno, a los que van a entrar a la misma que yo. Porque pues no se sentiría justo. Y también depende, porque, por ejemplo, la aplicación que les digo que yo utilicé se llama Lockdown Browser, que se utiliza precisamente para aplicar exámenes en línea. Y cuando tú abres esa aplicación, no te permite abrir ninguna otra, no puedes tener nada en segundo plano. Entonces sería imposible que estuvieses en Discord a la vez que en el examen. Vale. A menos, sí, a menos que tengas otro dispositivo, pero si utilizas otro dispositivo se notaría en la cámara, porque como digo, está supervisado. Wow. Chale. Entonces, pues vemos que la expresión que se utilizó para despejar o para obtener el valor de A, ahí la tenemos en el inciso D. Aquí está. En el ángulo C se obtiene con la expresión. Entonces, pues ya se imaginarán, se aplica la misma ley y tienes que ver cuál igualdad vas a usar. ¿Y tú cómo vas a saber cuál de las dos? Pues vas a usar una que involucre los datos que tú tienes, porque normalmente hay datos que no se tienen para nada. Por ejemplo, aquí la de B sobre seno de B, mi Sí. triángulo no me está dando esa información, no me da el lado de B y no me da el ángulo B. Así que ese por eso lo descarto. Ok.
Aquí va a ser exactamente lo mismo. Tenemos la ley de los senos, rellenamos los datos que tenemos y vamos a tomar la igualdad que nos permita pues encontrarlo. Queremos el ángulo C, entonces esta nos va a ayudar. Se despeja con C. Aquí utilizamos la igualdad y despejamos. Si aquí está dividiendo entre seno de C, vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por seno de C. Acá es como si se eliminara porque seno de C entre seno de C pues da 1, que como es pues es neutro en la multiplicación, el 1 no afecta, se mantiene igual, pero de este lado lógicamente sí afectó. Así que pues ahí está. Otra manera de ver este despeje es pues notar que como son fracciones y las fracciones son divisiones, así que al momento de, si lo quieres multiplicar, como dije, es como si esta fracción aquí la invirtieras, la inviertes y así queda seno de C arriba y 9 queda abajo y ya por eso queda multiplicándose 11 por seno de C y abajo queda seno de 75 por 9. Ok. Despejando eso, yo quiero obtener seno de C, así que como aquí hay un 11 multiplicando, voy a dividir ambos lados de la ecuación entre 11. Esto aquí me da 11 sobre 11, 1, y acá sí me afecta, y por eso queda así. La opción correcta es el inciso A. Si se dan cuenta, lo único importante en este caso es que pues te sepas esto, que está bastante sencillo porque pues sí coincide como que A sobre seno de A entre B sobre seno de B y listo. Igual un tip es que si están haciendo en hojas blancas su examen, pues cuando apenas inicie el examen, escriban todas las fórmulas que se tienen que memorizar o que creen que vayan a usar durante el examen. Que las escriban apenas inicie el examen, porque a veces con los nervios pasa que estás a mitad del examen, llega un problema en el que requiere tal fórmula y tú sabes que la estudiaste y que te la aprendiste, pero pues por los nervios se te olvidó. Entonces, mejor es apenas inicies el examen, no antes porque sería trampa, es como tener un acordeón. Entonces, simplemente iniciando el examen, inicias a escribir todo lo que te sepas. Ok. Y acá, pues es otra pregunta similar. Ah, no, es la misma. Esta es la que vimos ahorita. Sí. Y primero vimos ley de los senos. Ahora vamos a ver ley del coseno. Esta se parece como si fuese, no sé, a mí me recuerda al teorema de Pitágoras cuando es un triángulo rectángulo. Esta es lógicamente diferente, pero me recuerda un poco. Es la ley de los cosenos y es menos conocida, la cual dice: el cuadrado de un lado de un triángulo oblicuángulo es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes menos el doble producto de dichos lados por el coseno del ángulo opuesto al lado buscado. Como siempre, es más fácil comprender qué quiere decir cuando vemos la fórmula como tal. Aquí, como dice el cuadrado de un lado, pues significa que aquí esto debe estar al cuadrado, pero como ya lo despejaron, aquí lo pusieron despejado, pues ponemos la raíz cuadrada del otro lado y ya. Pero es lo mismo, es de que el cuadrado de un lado, por ejemplo aquí a al cuadrado, sería igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes, o sea, b cuadrada más c cuadrada, menos el doble, o sea, menos 2. Como es un producto, pues se multiplica. Producto es multiplicación en matemáticas. Menos el doble producto de dichos lados. Es decir, si acá tengo b más c al cuadrado, b al cuadrado más c al cuadrado, aquí será menos 2bc, que son los lados restantes, multiplicando al coseno de a. De a porque es el lado que estamos buscando. Y de esta fórmula
del despeje. Es por eso que les digo que si ustedes se saben una ecuación y muy importante, muchas ecuaciones saldrán de esa ecuación original. Simplemente pues de que ustedes no sé qué les convenga, si aprenderse todas las ecuaciones o nada más aprenderse la principal, y de ahí pues claro que tendrías que hacer un buen despeje para no cometer ningún error durante el examen. Ok. Tenemos despejado lo que sería coseno de A, coseno de B, coseno de C. Aquí está. Y la ley de los cosenos se aplica cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, o tres lados. Ejemplo. No el vértice o el ángulo de ese vértice, está en minúscula, eso es muy importante. El valor del lado C en el siguiente triángulo se obtiene con la expresión, y pues aquí les puse la fórmula. Me gustaría que ustedes simplemente identifiquen cuál fórmula, primero qué es lo que me está pidiendo, así que cuál fórmula, y que yo reemplace los datos que tengo. La verdad es que no hay que hacer ningún procedimiento, ni siquiera un despeje, nada más es sustitución. ¿Cuál opción creen que sería? Tómense su tiempo. Let me think about it. Creo yo que es la C. Sí. Y bueno, este tipo de ejercicios les va a ayudar a que puedan ser mucho más rápidos en esa cuestión. Lo primero que hacemos es identificar qué es lo que me pide. Pues el lado C. Así que no me estoy metiendo con nada de coseno. Solamente utilizo estas de aquí. ¿Cuál de estas? Pues la que te da el valor de C. Y ya que tengo esto identificado, es simplemente reemplazar. A vale 9 y B vale 12. Entonces, Sí. reemplazamos A, B, menos 2, A, B. Y si se dan cuenta, pues la diferencia entre estas, Son los signos a o sea, veces. exactamente. Y podemos ir descartando solamente recordando la fórmula. Primero, la fórmula me dice que es A cuadrada más B cuadrada. Eso suena incluso a teorema de Pitágoras. No sé, siempre me Sí, recuerda sí, a esa fórmula. sí. Y si yo veo que estos son positivos, pues lógicamente que aquí no puede haber un menos. Entonces, hasta aquí me quedan esas tres opciones. Y esta tiene un más, la opción D. Así que la descarto. Ya descarté la opción A y ya descarté la opción D. Me queda C y B. Y de estas la única diferencia es que esta tiene coseno de 55 y esta tiene coseno de 79. Y en la fórmula Recordemos pide que coseno siempre de C. Soy el muter. exactamente, siempre se va a utilizar el coseno que está buscando. ¿Sí me escuchan ahí? Se escuchaba un poco trabado, pero no sé si soy yo o eres tú. No sé, es que como precisamente estabas hablando y te escuchaba trabado y yo dije, ¿será que soy yo? Porque muy Yo también te probablemente... escuché trabada. Ah, Rodrigo, ¿tú ok. qué escuchaste? Es Ana la que se trabó. Ah, Ay, no me sorprende. creo que sí, lo noto por la barrita de internet que hay en, en la barra de tareas abajo. Ah,
Es que yo no la veo porque mi pantalla está medio rota y mi marco como que tapa esa parte. Ah, bueno, haz de cuenta que de las 4 rayitas tienes 2. Ay, chale. Bueno, Ahora una. ay, Dios mío. Y como les decía, dijimos que descarto esta y descarto esta. Me quedan 2 y de esta solo utilizo la C porque es la que tiene el coseno del El coseno de C. ángulo. Exactamente, porque ese es el ángulo opuesto al lado que yo quiero. Yo quiero el lado C, el ángulo opuesto convenientemente se llama C. Eso sí, Ok. cuando ustedes tienen que dibujar el triángulo por alguna otra razón, pues siempre háganlo así, pues el lado C está opuesto al ángulo C. Y lo mismo con los demás lados. Ok. Ahí está. Dijimos que la opción correcta es la C. Acá es lo mismo. Solamente hay que identificar y reemplazar. Así que díganme cuál es. No se confunden con esta pregunta que dice el ángulo A. Si se dan cuenta, la opción es A. Entonces, no tienes que despejar como, no tienes que separar coseno del ángulo, ¿ok? Simplemente utilizar alguna de estas fórmulas. ¿Cuál utiliza? ¿Y ahora por qué no hablan? No, yo estoy analizando X. Porque pregunté cuál opción es la correcta. Sí, ya estoy pensando. Tranquilo, tómate tiempo. A mí me parece que es la... Yo tengo otra respuesta y no involucra esa, pero espérenme tantito. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? Wait a minute. Ah, ya me perdí, es que tengo que estar atendiendo. Sí, creo que es la D. La D. Sí, Pues Ya, ninguno ya. está correcto. Mentira, demonios, ¿qué es la hice? D. No, es la D, es la Palabras, correcta. palabras, Miguel. La D. Simplemente, pues, espérenme, es que va a salir otra vez el coche. Ahorita que se vaya. Está bien. Brum, brum. Literalmente ubiqué el orden de los números de acuerdo a la fórmula, en la orientación de los signos también. Y. ¿Y qué más? ¿Qué más chequé? No Igual sé, que el bro. valor correcto correspondiera a la letra igual, porque luego, por ejemplo, en la B, que es muy similar, cambia abajo el 6 y el 7. Pero pues en la fórmula, ¿qué era? ¿Qué era? Así pues pide la C. Y pues estaba poniendo A ahí. Y pues así no es. Y me dice, acabas de decir una completa tontería. Fuera. ¿Qué? Oh, se trabó. Ya. No, Ana, no te pierdas, no. Ay, Dios mío. Es que esta compu que está más viejita que la que se me rompió, pues ese es su problema, que le cuesta agarrar la señal de internet. F. Ah, bueno, ¿quién te preguntó? Ay, Oye, tranquilo, viejo. Mentira, Ana. Mentira. Yo te quiero. nada. Ahora estoy Exacto. herida sentimentalmente. Ni modo.
Sabes que la niña ya va a tener su computadora de la NASA más internet de la NASA. No. Entonces, ¿qué? Se acaba de mutear. Bueno. Pues nada más reemplazamos datos. Sí. B vale 10. Dijimos que C vale 7 y A vale 6. Sí. Aquí va B, aquí va C, aquí va A, aquí va B y aquí va C. Aunque esto podría ir en otro orden, esto de aquí abajo, porque pues el orden de los factores no No altera el altera el producto. resultado. Ahí lo entiendo. Nada más que pues en las dos que logré detectar que podrían ser la correcta, pues uno de los valores estaba mal, de acuerdo a la fórmula, y por eso entendí cuál era. Ándale, sí. Ese tipo de pensamientos pues permiten llegar a la solución más rápido. Es que lo que hice literalmente fue, en la fórmula te pide B, C y A. Así que bueno, B es igual a 10, C es igual a 7 y A es igual a 6. O sea que tenía que ser 10, 7 y 6, el orden correcto. Así que las dos de este lado son las que tienen ese orden. Luego los signos. Bueno, los dos signos son iguales en esas dos. Luego el valor de abajo dice 2, B, C. Así que pues 2, B y C son 10 y 7. Y como pues el otro tiene 10 y 6, pues está mal. Así que es la D, Ajá, por descarte. Y por simplemente sustituir correctamente. Y ya. exactamente. Nada más que recuerdes esto o incluso a veces los exámenes tienen un espacio que son como fórmulas. Formularios. Exactamente, esa palabra. Formularios, porque a la universidad no le interesa tanto que seas un rey de la memorización, sino que sepas aplicarlo bien a los problemas que tengas que resolver. Sí, lo entiendo. Razones trigonométricas para un ángulo en cualquier cuadrante. Aquí viene una parte que es muy de gráficas, pero vamos a solucionarlo y a verlo de una manera un poco abstracta y ya podremos ver las gráficas hasta el final. Pero para que vayan pues imaginándose, pues son como, vamos a verlo como si fuesen funciones y por lo tanto las funciones, recuerden, se pueden graficar. También tengo aquí el cuadrante, o sea, tengo dividido cuáles son los cuadrantes. Recuerden que este es el primero, acá es el segundo, el de abajo es el tercero y acá es el cuarto. ¿Sigues en la Y diapositiva morada o se congeló? ¿De qué me perdí? estoy en una que dice razones trigonométricas Ok, para un acabo de ángulo. cambiar a eso. Creo que hay un leve retraso. Es tu Ok, ya. internet. A mí se me aparece desde el principio. ¿Eh? Es tu internet. A ti sí te Hola, parecía Miguel. desde el principio. Sí, debe ser el internet, Bueno, digamos eso. Bueno, en todo caso, tenemos esta tabla que habla sobre cómo va a ser el signo de, de la función cuando esté, pues cuando esté en el plano cartesiano, según el cuadrante en el que se encuentre. Aquí está. ¿Y por qué es necesaria esta tabla? Para resolver problemas de cierto tipo. Por ejemplo, funciones, como les dije, estamos hablando como de funciones para ángulos mayores a 90 grados. ¿Qué quiero decir con eso? A que están, si ustedes recuerdan, en este eje de las X del lado derecho, aquí inicia como el ángulo cero y va subiendo, va subiendo, va subiendo y cuando llega a la Y o cuando llega a chocar con esta línea, pues es cuando sería cuando está a 90 grados, ¿ok? sí. Entonces, todo lo que esté entre 0 y 90 grados está en el primer cuadrante. Y todas las funciones en el primer cuadrante
son positivas. Son positivas. Entonces, el problema viene cuando tenemos que analizar un ángulo que es mayor a 90 grados, porque se sale del primer cuadrante y puede ser que esté en el segundo, tercero o el cuarto, y ahí sí va a variar el signo según corresponda a la función. Ok. ¿Pueden ver esta diapositiva azul que dice funciones para ángulos mayores a 90 grados? Sí. Sí. Ok. Cualquier función trigonométrica de un ángulo mayor a 90 grados se expresa de la forma, y ahorita vamos a ver cómo hacerle para cuando lo tenemos que expresar así. N por 90 grados más menos ángulo. Un ángulo, pues. Un Nadie sí ángulo sabía cómo que, leer eso. pues, mejor, ¿no? Conservando el signo correspondiente a la fórmula, a la función dada, donde n es un entero positivo y pues el ángulo es un ángulo cualquiera, el cual es equivalente a la misma función del ángulo si n es un número par y la cofunción correspondiente del ángulo si n es un número impar. Sé que suena un poco difícil de explicar, pero Sí. es mucho más claro con los ejemplos. En la Siempre es práctica más sí, claro con los lo sé. exactamente. Y la manera más, lo único que sí hay que recordar más o menos para este tipo de problemas es cuál es la cofunción de cada función. Si yo tengo seno, la cofunción es coseno. Si yo tengo tangente, la cofunción es cotangente. Y si yo tengo secante, la cofunción pues es cosecante. Si se dan cuenta es lo mismo, nada más que con el co. Sí. Esto no lo vayan a confundir con las funciones que son recíprocas. No es lo mismo ser recíproco a que sea la cofunción, porque el recíproco lo vimos la clase pasada y lo vamos a ver más adelantito, se los voy a recordar. Pero cuando son recíprocas no es así. Cuando son recíprocas es seno, coseno y tangente. El recíproco de seno es secante, el recíproco, no es secante, es cosecante, el recíproco Sí. de coseno ¿O no? Rayos, se trabó es secante y el recíproco de tangente. Me trabé, un poquito. Fueron los dos. poquito nomás. Ay, de todos modos, Internet de lo de Latinoamérica recíproco, ya. sí, Ana nos demasiado. va a ayudar a salir. Vámonos de aquí, Ana. Ana, nos vas a ayudar, ¿verdad? Please, sácanos de Latinoamérica. Pero si yo no voy a salir, o sea, no toda mi vida, pues no. Ah, es cierto. No, Ana, no te quedes, no te Tengo que quedes. conseguir hablar con Elon Musk y trabajar en SpaceX y no me voy a morir aquí. No te Que quedes, yo Ana. sepa, sí contratan mexicanos, pero no muy bien pagados, que digamos. La verdad, Chiale. eso he escuchado. Entiendo. Esclavismo. Esclavismo. Ni modo, Miguel, no te queda de otra. No. Chale. No, Bueno, pero si eres continúa. bueno, pues lógicamente te van a pagar bien en cualquier empresa. De acuerdo. No, ya estuvo, ya. Miguel, eres su heredero. Hazlo bien. ¿Cómo que? Que lo hagas. ¿Pueden ver esa Este, diapositiva que tiene fondo verde? Sipi. Sí. Pues ahora sí vamos a ver cómo se aplica según sea el problema. El valor de coseno de 150 es equivalente a, y tenemos estas de aquí, estas opciones. El ángulo de 150 se encuentra en el segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Y allí Ok. coseno es negativo. Aquí está. En la tabla puedo identificarlo como negativo. Aquí está.
Entonces, es negativo y luego tenemos esta fórmula aquí. Esta operación que está aquí es la que vimos de E por 90 grados más, menos y un ángulo cualquiera. El chiste de esta expresión es encontrar la n y el ángulo que al hacer que al realizar lo que nos indica, es decir, la multiplicación y la resta o suma, pues puede obtener 150. Esto tiene que ser equivalente, 150 y acá también tiene que ser 150. Si se dan cuenta, aquí tiene un menos, la fórmula dice que es más menos. Aquí es un menos porque el ángulo 150, como es coseno y es en el segundo cuadrante, es negativo, entonces esto es un menos. Por esa razón. Ok. Y si por 90, 180 menos 30, 150. 150. Entonces equivale. El número que multiplica a 90 es 2. Es par. Entonces el resultado se expresa con la misma función. Es decir, coseno de 150 igual a menos coseno de 30. Ahí está. Okay. Esto es muy importante porque si aquí fuera un 3, como lo que vamos a ver aquí, no se va a usar la misma función. Aquí es coseno y acá es coseno. No, se cambiaría por la cofunción. Es decir, que si fuera coseno, pues sería seno. Okay. Entonces, el ejemplo 2 es así. ¿Me puedes repetir por qué era Ejemplo. menos coseno de 30? Sí. Menos sale de esta fórmula de aquí. ¿Sí Ok. lo ves? Sí. El menos es porque está en el segundo cuadrante y es coseno. Ok. La pregunta me dice que es coseno. Correcto. Y como este número de aquí, n, que encontramos para que esto tenga sentido, que es 2, es un número par, como es par, la función dará la misma que la de la pregunta. Y aquí me pregunta coseno, el resultado también estará expresado en coseno. Ok, entonces ya entendí de dónde sale que sea coseno y que sea negativo. Ya. Porque acá está el menos 30. Ok. Exactamente. Entonces, acá tenemos el valor de coseno de 300 grados es equivalente a el ángulo de 300, el ángulo se encuentra en el cuarto cuadrante, donde coseno es positivo. Y tenemos la fórmula. Esto tiene que dar 300. Entonces tenemos 3 por 90, es decir, 270 grados, más 30. ¿Por qué más 30? Porque en el cuarto cuadrante el coseno es positivo, así que este signo es de más. Ok. El número que multiplica a 90 es impar, es 3. Entonces el resultado ya ahí sí no se va a expresar en coseno, Sino con sino la que va a cofunción. ser en la cofunción, exactamente, que de coseno, pues es seno. Así seno. que queda así, Igual a positivo seno. porque está en el cuarto cuadrado. Positivo, sí. Ok, es más sencillo de lo que creí. Sí, es que por eso digo, la fórmula a veces es mucho más fácil cuando ya lo aplicas. Sí. Oh, no, raíces. El valor. No espanten las raíces. Nada, 30. El valor 135 grados es equivalente a, y pues el ángulo de 135 grados se encuentra en el segundo cuadrante. Recuerden que básicamente de 1 a 90 grados es primer cuadrante, de 90 a 180 pues es el segundo cuadrante, y así. Ok. Entonces este está en segundo cuadrante, donde la tangente es negativa. Por lo tanto, este símbolo va a ser de menos. Aquí tenemos que lograr que dé 135. Y el número que va aquí es 2. Y aquí va 45. Entonces, pues sería menos tangente de 45 grados.
Y eso sí es como algo notable. Se dice notable cuando es como básico que la tangente negativa de 45 grados es igual a menos 1. ¿Ok? Y por lo tanto la opción correcta es la B. Si no, igual yo creo que en el examen vendría con esta respuesta. Pero sí, y esta, si te dejan una calculadora, o a veces la calculadora no te dejan usarla, pero te trae una calculadora virtual, porque también presenté un examen que traía una calculadora virtual para que uses la que ellos te dan y no cualquiera. Ok. Sí, La pregunta, yo nunca había entonces, escuchado eso de que de menos tangente de 45 grados fuera menos 1. ¿Por qué? Quise. pues sí, es que hay triángulos que, bueno, hay expresiones que se llaman notables, también lo puedes buscar si Ok. quieres. Y también otras cosas básicas, pues aquí está identidades trigonométricas básicas. Todo esto sigue siendo parte del tema de trigonometría. De acuerdo. Estas son las relaciones que existen entre las razones trigonométricas y se dividen en identidades recíprocas, que son las que les voy a hablar ahorita, identidades de cociente e identidades pitagóricas. Yo les había dicho en la clase pasada, si son recíprocas el seno y la cosecante, significa que 1 sobre seno, o sea, imagínense imagínense la fracción 1 sobre seno de tal ángulo multiplicado por coseno es igual a 1. Entonces de ahí sale esto, básicamente. Pues tenemos que seno por la cosecante es igual a 1. Tangente por la cotangente es igual a 1. Coseno por secante es igual a 1. ¿Cómo vamos a recordar esto? Imagínense que las tres básicas son seno, coseno y tangente. Creo que son Okay. las que la mayoría hemos escuchado. Sí. Seno, coseno y tangente. Solamente necesitamos recordar cuáles son las recíprocas. La de tangente es muy fácil porque es la cotangente. Está clarita. Ok. Pero las otras identidades que nos quedan, las otras que nos quedan son cosecante y secante. Por el nombre, uno se imaginaría que seno es recíproco de secante y coseno es recíproco de la cosecante. Pues Pero es ahí al está revés. de que exactamente, ustedes tienen que recordar siempre que cuando son identidades recíprocas hay que siempre de confundirse y no, el seno es recíproco con la cosecante y el El coseno con coseno la es secante. recíproco de secante. Sí. Sí, y la tangente es así con la cotangente, esa sí queda. Okay. También, esto ya lo vimos en la clase pasada, pero solo se los repito, cuando ustedes no saben qué lados tengo que agarrar para obtener una identidad trigonométrica, recuerden ¿cómo se diría? Las últimas letras que le agregamos a la palabra. Cuando es seno, dijimos que es senoi, coseno, cosai, tangente, tanoa. ¿Qué significa esto? Senoi termina en o y en i, es decir, opuesto sobre hipotenusa. Senoi, opuesto sobre hipotenusa de un ángulo. Cuando yo hago un ángulo, el lado opuesto sobre la hipotenusa es el seno. Cosai, adyacente del ángulo sobre hipotenusa. Tanoa, opuesto sobre adyacente. Recuerden que esto se aplica para triángulos, en triángulos rectángulos, el ángulo del que le vamos a sacar el seno y el coseno o la tangente no puede ser el ángulo de 90 grados. Eso también lo vimos en la clase pasada. No puede ser el ángulo de 90
tiene que ser alguno de los otros dos para así poder definir cuál es el lado opuesto y cuál es el adyacente, porque si fuera de no habría identidades de cociente. La tangente es igual al seno sobre el coseno y la cotangente, si se dan cuenta, como la cotangente es recíproco de la tangente, pues también esto está al revés. Acá está el seno abajo y acá está el coseno arriba. Cambia el orden nada más porque estas son recíprocas. Y las identidades pitagóricas. De hecho, todo esto tiene un origen de las identidades pitagóricas. Me parece que yo vi un video sobre su origen, sobre qué fórmulas salen. Igual, y si quieren entender este tema más a profundidad, igual me lo podrían pedir. Pero pues como estamos sobre el tiempo, estoy dando las temáticas que me dijiste, Miguel. Ok, sí. Las identidades pitagóricas pues son seno al cuadrado de un ángulo, lógicamente. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Tangente al cuadrado más 1 igual a secante cuadrada. Y cotangente al cuadrado más 1 igual a cosecante al cuadrado. Esas son. Y vamos a ver qué tipo de ejercicios pueden venir en tu examen. La expresión seno de un ángulo es equivalente a, pues para iniciar, ¿qué estamos buscando? Justo lo que les dije, cuando tienen una expresión así y ven que hay una fracción con un 1 arriba, pues estamos hablando de que te está pidiendo el recíproco. Dijimos que el recíproco del seno no era el que todos creen, porque luego se confunden. De hecho, hace rato lo mencionaste. ¿Cuál es el recíproco? A ver si te acuerdas. ¿Cuál es el recíproco del seno? Era... ¿Cosecante? Sí, la cosecante. La C. ¿No? Entonces ahí está. Sí, la C, porque es 1 sobre cosecante. Es el recíproco. Recuerden, tangente, cotangente. Esa está fácil, pero coseno es el recíproco de la secante y seno, pues de la cosecante. Están como al revés, por así decir. Entonces, pues sí, el recíproco es este, así que es el inciso C. El otro ejemplo dice, la expresión coseno de un ángulo es equivalente a, y aquí hay como que hay que checar opción por opción y hay que escribir el equivalente de cada elemento de esa opción. ¿A qué me refiero? Vamos a analizar la opción A. Oh, no. De nuevo. Cosecante. Me trabé. Sí. Los dos. Yo estoy fingiendo que me Sí, trabo. escuché que también. Ay, qué realista. Soy yo, se cayó. Bueno, vamos a seguir. ¿Me escuchan? Sí, escuché, me escuchan. Ay, Lo demás no. ah, ok. Si me escuchan, Ahora sí. voy a continuar. Yay. El equivalente de la tangente es seno sobre coseno. Lo dijimos más arriba. ¿Dónde lo puse? Ahí está. Tangente, seno sobre coseno. Así que acá reemplazo eso. Es igual a 1 sobre seno.
porque es el recíproco. Ya que tengo esto, recuerden que cuando es una división de fracciones, es como si es lo mismo que las multiplicara, que las multiplique, pero esta va a cambiar. El 1 va a quedar abajo y el seno va a quedar arriba. Por eso queda así. Eso ya es pues división de fracciones. Me va a quedar seno por seno entre coseno. Y pues seno por seno al cuadrado sobre coseno. No tiene nada. Entonces, esa opción pues no es la correcta. Me voy por la segunda. Cotangente entre cosecante. Primero tengo que escribir cuál es el equivalente de la cotangente. La cotangente es igual a coseno sobre seno. Así que lo escribo, coseno sobre seno. Y la cosecante, pues vamos a escribir su recíproco. El recíproco de la cosecante es el seno. Aquí está, 1 sobre seno. Resuelvo esta división de fracciones y me va a quedar coseno del ángulo por seno del ángulo entre seno del ángulo. Estos dos son lo mismo, seno entre seno, así que me va a dar 1. Y como dijimos, el 1 no afecta mi resultado, así que me va a quedar solamente coseno del ángulo, que es la solución correcta. Entonces, ¿cómo solucionar este tipo de problemas? Reemplazo y solución con estas identidades. No son tan difíciles, nada más es las recíprocas. Esta es fácil porque es como tangente igual a seno entre coseno. Y esta, pues es como es el recíproco, es lo mismo, pero al revés. Las identidades pitagóricas, así que analizarlas más si se las quieren aprender. Sí, voy a estudiar muy bien estas identidades. Me confundí cuando estabas explicando hace ratito, pero supongo que porque no estoy familiarizado con eso. Espérame, aguanta. Aguanto. No. Un refri. Aguanto un refri. ¿Qué dijiste que te habías confundido? Sí, no, pues cuando estaba resolviendo algunas cosas sí me perdía de repente, pero creo que porque no estoy familiarizado con esos términos. Solo voy a estudiar las identidades. Pero si no entiendes el porqué de algo en este procedimiento, me puedes preguntar dónde te quedaste. Digo, me puedes decir dónde te quedaste. Simplemente me perdí. ¿En esto de aquí o desde acá antes? Quizás desde antes. Perdió sus ganas de vivir. Aquí estábamos hablando del recíproco. El recíproco del seno, la cosecante. Así que es 1 sobre cosecante. Okay. Y por eso es la opción C. Ok. Acá sí es más tedioso el procedimiento porque dijimos que íbamos a checar opción por opción. Nada más checamos 2 porque ya llegamos Ensayo a la y error, solución. porque pues en el segundo ya se descubrió el resultado. Exacto. En el segundo ya lo descubrimos y la manera de resolver esto es con escribiendo las equivalencias. El equivalente de la cotangente lo tenemos en las identidades trigonométricas. ¿Qué es? No. Coseno sobre seno. Sí, vamos. De la cotangente es coseno sobre seno. Okay. Y abajo de la cosecante es seno y se colocó 1 sobre seno. Sí. Ajá, porque es recíproco. Esto es recíproco. Entonces, ya que tengo esto, lo voy a resolver. Dijimos, esto ya es cuestión de división de fracciones. Cuando yo divido esto a fracción entre esta fracción de abajo, es como si las multiplicara, pero invierto el orden de esto de aquí de abajo. Es decir, coseno sobre seno entre 1 sobre seno es lo mismo que yo diga coseno sobre seno por seno sobre 1.
Ok. Entonces, el 1 queda abajo, que como se está multiplicando, imagínense, ¿no? Que aquí está al lado. Seno por 1, pues queda seno, así que por eso queda aquí, como solito. Sí. Y este seno pasa a estar arriba, entonces coseno por coseno, pues aquí está. Estos dos, pues son lo mismo, así que al Son lo mismo, dividirlo así me va a que dar 1. 1 y el 1 no Y ya, interfiere en nada y pues ya da coseno. Ok, exactamente. ahora sí lo entendí. Perfecto. Nice. Tenemos el tercer ejemplo, que dice una expresión equivalente a cotangente del ángulo. Cotangente del ángulo. Una expresión equivalente a cotangente del ángulo es igual a... Gracias. Espérenme. A mi horrible memoria no me acuerdo. De la expresión. Y tenemos, esta es una identidad trigonométrica, ¿no? Esta tangente por cotangente. Identidad... ¿Cuál dijimos que era? Tangente por cotangente. Aquí está. Tangente por cotangente igual a 1. Entonces, aquí está. De ahí vamos a despejar cotangente, porque pues es lo que nos está pidiendo. Entonces, simplemente dividir, como aquí hay un 1, pues, y aquí está multiplicando la tangente, voy a dividir ambos lados de la ecuación entre la tangente. Tangente sobre tangente, 1. No afecta. Acá sí me va a afectar 1 entre tangente. Y ya queda así. Es un Okay. despeje, Sí, básicamente. cotangente es igual a 1 sobre tangente. Okay. Y también, pero si se dan cuenta, esta opción no está aquí. No está aquí, entonces tenemos que hacer más equivalencias de la Ok. expresión, pitagórica tangente al cuadrado más 1 igual a secante al cuadrado. Voy a despejar tangente. Aquí está. Voy a restar 1 en ambos lados de la ecuación. Y como aquí está al cuadrado, pues voy a aplicar raíz. Yo de ese... Oh, no. Y pues, si se dan cuenta, ese sería el inciso A. Ah, Las, cierto. las identidades trigonométricas, ¿cómo? No, no. Las identidades trigonométricas tienen muchísimo despeje, como si se dan cuenta. Es como saberte las identidades y de ahí saberlas aplicar. Pero eso es algo que lógicamente, pues si apenas estás iniciando en el tema, vas a tardar bastante pensando en cuál identidad tomar. Eso sí es que ya te la sabes. Que de hecho eso se va haciendo con la práctica, se va A memorizando. memorizar. Entonces mi consejo es que practiquen mucho. Ok. Sí, lo Y haré. pues sí, sí, creo que hay maneras de comprobar, por así decir, de dónde salen esas identidades trigonométricas, pero no hacer eso. Igual y capaz les facilita el aprendizaje de las fórmulas. Sería casi todos mis consejos y mi realmente son... Repite lo Bueno, les último que dije que lo dijiste, veíamos te de una trabaste un forma poco. abstracta. Eh, 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 Mm, que dije, sí, que hay maneras de comprobar el origen de esas identidades trigonométricas, pero que como ya ustedes ya les queda poco tiempo para el examen, no sé si quieran analizarlo más a profundo o se van por el camino de memorizar esas identidades. Tal vez incluso saber el origen les ayude a aprenderlas. No sé qué tipo de estudiantes sean. Si son de los que prefieren aprender, memorizarlo para hacerlo más rápido o en cambio si saben el origen, pues les va a quedar memorizado más tiempo. ok. Bueno. Ninguno. Veré cuál se me facilita más porque no sé.
Pues sí, por ahorita ahí les dejo las identidades trigonométricas. Les recomiendo mucho que hagan problemas de ese tipo como lo que hicimos hoy. Ese tipo de preguntas son súper comunes en los exámenes. Si te das cuenta, Miguel, ahí en tu temario, ahí viene trigonometría. Así que muy probablemente venga Sí, una pregunta de ese tipo. sí, de hecho Y estaba a punto de estas, abrir pues, la guía para ver algo. de hecho, aquí ya, esto ya no es tema como tal, nada más dice por si quieren estudiar las propiedades de cuando se grafican estas funciones. Como les dije, lo veíamos de manera abstracta, pero aquí podemos ya visualizar cómo se ve la gráfica de cada una de esas identidades. Cuando y es igual a seno de x, tenemos esta fórmula, esta forma, y tenemos estas propiedades en cuanto al dominio, al rango, al periodo, a la amplitud, el crecimiento, en qué intervalo. Hay otras como la de están, Te trabaste. son Un imaginarias, robot, pero son, me trabé. sí. Ya de que esta gráfica tiene asíntotas. Esta es diferente a las demás, si se dan cuenta, la tangente. ¿Sabe qué son las asíntotas? No, Son líneas imaginarias que son importantes destacarlas en este tipo de gráficas porque como que limitan a la gráfica, por así decir. Nunca llegan a tocarse. Aquí si se dan cuenta, por ejemplo, aquí donde dice menos pi sobre 2, de este lado, la gráfica como que se acerca a esta línea imaginaria que simplemente es, que simplemente pasa por aquí, pero nunca la va a llegar a tocar. Y de este lado derecho pasa lo mismo, se va por debajo, pero nunca la llega a tocar. Se llaman asíntotas cuando pues son estas líneas que simplemente como que definen qué puntos nunca va a tocar la gráfica, nada más. Aquí está. Las propiedades de las asíntotas de la tangente las tenemos aquí. Esto no creo que les venga tanto sinceramente en el examen, pero es importante que puedan ver y no solamente se queden en qué es seno de X o qué es tangente, y ni siquiera sepan cómo se grafica, mejor comprender de cómo se comportan. ¿Alguna ok. duda? Pues creo que no. Yo paso. Creo que no. Pues sí, es que cuando es un tema nuevo es complicado asimilarlo. Tengo que repasarlo un poco más. Practicar. Sí, de todos Creo modos que les voy a Ana, pasar las diapositivas. creo que te llega lo que digo como 3 años después. Yo creo que sí. ¿Notaste el espacio, Rodrigo? Según yo respondiendo al toque. Bueno, no se me vayan a salir de la reunión. Esperen, Nope. Ya me fui. voy a descargar la lista. Listo. Voy a dejar de compartir. De acuerdo. Voy a dejar de grabar.